Canal 3 Digital Valle María ofrece fibra óptica directa al hogar. Solicita televisión e internet con los mejores precios y gran variedad de velocidades acorde a tus necesidades. Más información al celular 34 34 06 45 24. Canal 3 Digital Valle. Bueno, querida gente, como todos los miércoles arrancamos este espacio especial. La entrevista especial de los miércoles por Radio Eclipse y la entrevista obviamente especial para Canal 3, la querida gente de Canal 3 de Valle María, en este pulso productivo social que hacemos a través de Canal 3 y este mano a mano con el campo que se reconvierte los días miércoles en una entrevista muy especial. Vamos a recibir a nuestra invitada, Rosario Krieg, no sé si está bien dicho el apellido, que tiene cosas que contarnos de su bisabuelo Henry Edward Krieg, uno de las personas fundamentales, ¿no? Usted imagínense, ¿no? Nuestros antepasados llegando aquí a la zona de Entre Ríos, no conociendo el idioma, no sabiendo cómo interpretar, cómo moverse muchas veces y encontrar a alguien que había estudiado medicina en Baviera. En realidad, bueno, buenos días. Buenos días, Rosario. ¿Cómo están? Un gusto y gracias por la oportunidad de contar quién fue Enrique Eduardo Krieg. Yo le castellanizo el nombre. Él había estudiado farmacia, él era farmacéutico. Fue el primer farmacéutico que tuvo diamante. Pero calcula que él llegó en 1877 a diamante. ¿Por qué llega? Él llega porque tenía una hermana que vivía en lo que es hoy Federación, casada con un señor Buchmann, y ese señor Buchmann era contador, y era el que le llevaba todos los negocios en el Paraguay a el general Urquiza. Entonces, el primero llega a Concepción del Uruguay, entra por Uruguay y desde Concepción del Uruguay se traslada a Diamante. Para ubicarnos en el contexto, Diamante en esa época era muy urquicista. Entonces, todo para el general era la consigna en la ciudad de Diamante. Incluso yo conocí dos tías abuelas, Hortensia y Rebeca, hijas de este bisabuelo, de quien estoy hablando. Y ellas contaban que era tan urquicista Diamante que cuando venía el general Urquiza, él elegía las chicas con las que quería estar. Entonces las familias entraban en una disyuntiva. No podían estar en contra del general y negarle algo, pero no podían someter a sus hijas a semejante barbaridad. Entonces había familias que cuando se enteraban de que Urquiza iba a venir, escondían a sus hijas entre el elástico de la cama, le ponían un colchón arriba, entonces no había nadie para mostrarles. Y así las protegían de el general Urquiza. Es una anécdota que ellas me relataban. Sigo con cómo llega. Llega a Diamante en 1877. Él llega con una esposa que al poquito tiempo fallece. Entonces queda viudo, queda solo, sin hijos. Ahí la conoce a mi bisabuela Isabel Román, pero en ese momento también llegan los alemanes del Volga, en 1878. Y él es oficialmente nombrado para que le sea intérprete. Y uno se ubica en el contexto, y él estaba recién llegado, y los inmigrantes también, los 1006 que llegaron a Diamante, que llegaron de casualidad, que uno dice, los subieron a un barco que en cualquier momento naufragaba. Sí, sí. Y a un lugar que ellos no conocían, no entendían, nadie les hablaba excepto ellos su idioma. Yo digo, lo que tiene que haber sido encontrarse con alguien que podía interpretarlos.
Él había nacido en una isla, en la isla de Guernsey. Para que nos ubiquemos, está entre Francia y Gran Bretaña. En este momento es un paraíso fiscal, pero en ese momento, como los ingleses eran los isleños, es decir, eran como ciudadanos de segunda, como los malvinenses acá que son ciudadanos de segunda. Siempre para los ingleses, los habitantes de la isla fueron de segunda. Por eso entiendo que él se fue a Baviera a estudiar. Además, la Universidad de Baviera tenía mucho prestigio. Por eso es que, interpreto yo, él fue ahí. Cuando llega a Diamante y llegan los alemanes, lo nombran como intérprete oficial. Él los acompaña, los asiste en Diamante, pero también viene acá a Valle María. Yo me imagino que tiene que haber estado cuando Navarro les quiso... Exactamente. Le sacó las carpas y todo eso. Y conociendo un poco su personalidad, yo digo, dudo que él no haya incentivado un poco, porque era medio rebeldón. Era medio rebeldón. Después, vos sabés que hay una serie de epidemias en Diamante, pero la más terrible fue la de cólera. Que fue en Diamante, pero fue también fue en toda la zona. Sí. Y bueno, y él armaba una especie de jarabe, dice que salvó mucha gente. Ese es el relato de mis tías, vuelvo otra vez al relato de mis tías abuelas. Dice que él preparaba algo con yuyos y otras cosas que le enviaban de afuera, que tardaban mucho tiempo, que ellas no recordaban. Pero dice que él hacía un preparado y repartía. Y es más, la municipalidad había puesto una especie de farmacia o botica donde la gente podía ir a buscar cuando él no estaba en Diamante, es decir, que venía para estos lugares, él dejaba ese preparado que dice que salvó muchísima gente. Tuvo mucho que ver también con la primera vacunación que se hizo en Diamante, que era para la viruela, que se hacía con el virus humano. Él era muy, ¿cómo decirlo? Era una persona que estaba permanentemente estudiando. Exacto. Era un científico. Exacto. Es más, sé que estaba haciendo estudios con la pérdida de la vista. Y estaba muy relacionado con sus hermanos. Él tenía otros hermanos que estaban en Gran Bretaña, en Sussex, en ese momento. Y tenía esta hermana acá en Federación. Y él estaba muy conectado con toda la parte, todo el espectro científico de Gran Bretaña. Pero no se quedó con eso, él tenía mucho ascendente, mucho prestigio social. Entonces fue presidente municipal. Cuando se creó el Consejo Deliberante lo eligieron que fuera concejal, fue el primer vicepresidente, después fue presidente. Hizo muchas cosas. Por ejemplo, el Banco Nación fue uno de los impulsores para que la sucursal del Banco Nación viniera a Diamante. Fue también uno de los precursores de que se reabriera la Biblioteca Popular de Diamante. Estamos hablando de 1880. Claro. Fue el primer... Diamante no tenía un hospital. Fue el primero que tuvo una farmacia. Él abrió una farmacia para atender a la gente. Entonces, yo no lo conocí, obviamente, murió en 1898. Pero siempre sentí una fascinación muy particular por él. En realidad yo tengo muchos, mis bisabuelos y un abuelo no son argentinos. Ellos fueron inmigrantes. Yo digo, ¿cómo dejaron todo para venirse a un lugar que ni sabían? Yo tengo bisabuelos alemanes. Spretz. Sí, totalmente. Pero él no había venido, él no vino del Volga. Christian
Spretz no vino del Volga, él vino de Alemania. Directamente. Directamente de Alemania. Pero yo digo, él dejó todo. Con todo lo que significaba, uno dice, ay, estamos acostumbrados a la luz, al agua corriente, ellos no tenían nada de eso. Pensemos en los alemanes acá, les quitaron las carpas, ¡carpas! Sí, carpas. Por favor, carpas. No estamos hablando que no vivían en una casa de material, carpas, y se las ingeniaron para resistir y hacer lo que ellos querían, que era vivir en aldeas, sí, como vivían en el Volga. Sí, sí. Entonces, son cosas que uno debería valorar, uno debería saber. A mí siempre me gustó saber, ir para atrás, ver mucho. Investigar la historia. Exacto, investigar la historia. Me gusta mucho la genealogía y me produce mucha admiración, porque dejar todo para venir, ¿a qué sabe a dónde? A la nada. Exacto. En ese barco creo que después que ellos bajaron naufragó, el de sí, los alemanes. Sí, un barco. O sea, era una porquería donde los habían obligado a venir. Digamos la verdad, sí. Se naufragaba en cualquier momento y sin embargo llegaron. Sí, no. Yo digo, no conocían el idioma, pero apareció un hombre que fue mi bisabuelo. Siempre aparece alguien. Siempre, exacto. En la historia siempre alguien aparece. Siempre alguien aparece. Entonces, yo digo, eso es cierto de que Dios aprieta, pero no ahorca. No. Siempre nos está tirando una soguita. Sí. Y eso es fantástico. Y este hombre, y así como este hombre, ¿cuántos otros? ¿Cuántos desconocidos? En la misma familia de cada uno de nosotros. Los abuelos son una fuente inagotable de sabiduría. Y no siempre los valoramos. Tal cual. Muchas veces molestan porque me cuenta siempre lo mismo. Porque no camina tan rápido. Pero está la experiencia de los años vividos. Está la sabiduría. Está también en decir, pucha, aprovechemos los abuelos. Conversemos con ellos, preguntémosle, que nos van a dar un panorama fantástico de lo que fue antes, pero eso también nos ilumina lo que viene después. Rosario, me llevas a un contexto muy actual, muy de este tiempo, que muchas veces aparece la pregunta o aparece la oferta laboral que dice, se necesita persona joven con experiencia. Es una contradicción. Porque muchas veces la gente joven no tiene la experiencia. No tiene la experiencia. La experiencia te la dan los años. Por eso volvemos a eso que decir, los abuelos tienen la experiencia de los años vividos. Exacto. De las cosas sufridas. Y de la dulzura, claro, de las mieles, de las cosas logradas. Y de las cosas, exacto, no todo es sufrimiento. Lo bueno también te deja enseñanza. Sí. Lo que pasa es que es como que lo malo, como pega un poco más... Le vemos ahí más la enseñanza, pero lo bueno también te enseña. Sí. Y lo malo que le pasa al otro también te dice, pucha, mirá, me quejo por tantas estupideces. Sí. Siempre hay alguien que está peor que uno. Sí. Vos me remontás a un tiempo que cuando comenzaste el relato me llevaste en el tiempo al tiempo de mi abuela. Mi abuela murió a los 97 años, no sé cuántos años hace, la verdad es que perdí la cronología. Pero mi abuela solía decirme que ellos vivían en las chacras y que venían los militares, decía. Se llevaban los hombres, se llevaban las vacas y se llevaban las mujeres jóvenes. Me lo decía mi abuela. Ajá. Nunca tuve la oportunidad de mano a mano, o no se me ocurrió porque era chico. Yo era un chico, de preguntarle el por qué. Pero me supongo que tiene que haber sido de aquellos tiempos, ¿no? Claro, sí, pero pensemos también que en la historia de la provincia después de Urquiza, después del magnicidio, vino la Revolución Cordanista. Claro. Y siempre en este país, lamentablemente, nos han alimentado con antinomias.
pensemos en la historia, unitarios, federales, siempre enfrentados. Si venimos más acá, radicales peronistas. Sí, sí, sí. Si venimos más a los 60, los azules y los colorados. Si vamos a algo banal como es el fútbol, si sos de Boca tenés que odiar a los de River. Y no es así. Claro. Incluso en la música te dicen, no, la chamarrita no, el tanguito montielero. Es como que te ponen esto o lo otro. No podés elegir los dos. Y no es así. No, no es así. No es así. No, no. Hay que respetar. Y hay que empezar a poner una I. Tal Es cual. Boca y River. Sí, 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 sí. Volviéndote al comienzo del relato, ¿no? Qué maravillosa que es la historia, ¿no? Si uno se pone a recorrerla es maravillosa. A mí me encanta, me fascina leer historia. Porque imagínate, el cuadro que tenemos, Alemania, Rusia, muchos volvieron a Alemania y de Alemania fueron rechazados, porque muchos alemanes fueron exacto, rechazados. porque lo que pasa es que estuvieron 100 años en Rusia. Claro, para ellos Entonces, fue una traición. Exacto, ya de los dos lados los traicionaron, Claro. porque Alemania ya no los consideraba alemanes y Rusia eran como menos, porque no eran rusos de cuna. Sí, sí, ¿Se entiende? Entonces, ¿qué les quedaba? Emigrar. 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 ¿Y emigrar a dónde? En ese momento, nosotros ahora si queremos saber algo, agarramos el celular, internet, googleamos y lo tenemos. Pero en ese momento, Y era América. claro, pero ¿dónde? ¿Pero a qué lugar? Claro. Exacto. Muchos pensaron que lo llevaban a Brasil y terminaron en Y Argentina. terminaron en Argentina. Y hay otros que lo llevaron a Brasil y no les gustó. Porque fueron engañados, fueron a prácticamente a ser esclavizados Sí, por Pedro sí, I. Sí. Pero qué grande la obra de tu Ujú. bisabuelo. Qué grande la obra. La verdad, es una obra maravillosa. Porque Sí, había que moverse en aquel tiempo. Claro, él hizo mucho. Pero así como él, hubo muchas personas que buscaban sin mezquindades el bien común, no el bien personal, el bien común, el bien de toda la comunidad. Por eso la Biblioteca Popular, por eso el Banco Nación, Claro. por eso el hospital, por eso la corporación municipal, por eso el poner una farmacia más allá de que le daba recursos. Pero yo me imagino que mucha gente no debe haber podido. Y sin embargo dice que él los asistía. Exacto. Asistía. Los asistía igual. Fue médico de policía también. Por eso, él era el farmacéutico, pero era el médico. Pero era, claro, al no haber, hasta Claro. que llega un doctor Abelendo, un español. Hasta que llega él no había médicos en Diamante. No. Era él era el... Exacto. el que Entonces yo conservo 3 maletines. Que esos 3 maletines, decía mi tía abuela, que fue la que me los dio, él los preparaba y tenía el instrumental de acuerdo a la lejanía donde iba. El más grande era para cuando iba a lugares más lejanos, pero tenía más cosas. Y otro más pequeñito que ese era para ir y volvía en el pueblo nomás. Hasta ese detalle que parece una soncera, él tenía. Tiene que haber sido un tipo muy organizado. Sin duda, porque... Con una visión muy particular de las cosas. Y bueno, él tuvo 7 hijos, entre ellos Ernesto, que fue mi abuelo, que a su vez tuvo 5 hijos, y Antonio tuvo una hija. Es decir, de ese bisabuelo que dio 7 hijos, hubo nada más que 6 nietos. Y los bisnietos sí somos mucho más. Y en el 2015, la ABC, que es una organización que nuclea a los descendientes de ingleses en Argentina, decidió honrarlo como el primer farmacéutico.
Entonces hicimos una juntada en Diamante, vino gente de la ABC y se puso una placa donde se lo reconoce como el primer farmacéutico. Y esa placa está en mi casa, que era su casa. Qué honor, ¿no? Uf. Qué honor, ¿no? Saber que por esos pasillos, por esas habitaciones... Él estuvo, era una persona tenía 2,5 metros, es decir, era muy alto, tenía ojos verdes azulados, y se murió un 31 de diciembre de 1898. Y mirá lo que son las casualidades, que no hay, nada es casual. Mi abuelo, Ernesto, su hijo, murió el mismo día. Un 31 de diciembre. ¿En qué calle? No, lo que él dice de la calle me está soplando Víctor. La municipalidad decidió ponerle una calle con su nombre. Esa calle está en Strobel y es la que desemboca frente a la Ermita del Rosario. Bueno, esa calle se llama Enrique Eduardo Crick, en homenaje a este hombre que, bueno, hizo tanto por Diamante. Y en Diamante mismo, ¿en qué lugar está la casa que fue su casa? Bueno, su casa está en calle, él tenía dos. Su casa está en calle Belgrano, entre Alem y San Martín. Y la placa en su otra casa, que es donde vivo yo, es en Echevere, entre San Martín y Mitre. Ahí es donde pusimos. Me ubico. Ahí es donde pusimos la placa. Esa casa la tratamos de conservar lo más. Es un tesoro. Tal cual, exacto. Es un tesoro. Exacto. Había tenido unas modificaciones en cuanto a las aberturas, pero como a mí me contaban cómo era, yo intenté hacer una reproducción dentro de mis posibilidades económicas, una reproducción muy semejante a lo que tenía originalmente. Qué hermoso, ¿no? Qué hermosas historias. La verdad que son historias... Claro, pero así como la historia de él, hay muchas, un montón. Hay muchísimas. Y no siempre la historia oficial refleja todo lo que se ha hecho. Lo verdadero. Porque, por ejemplo, acá el líder político era un señor de apellido Gassman. Sí. Que es el que escribe el diario. Que fue pasando, tengo entendido, por toda la familia. Sí, yo he tenido oportunidad de verlo y es muy interesante. Bueno, yo tengo apego, o sea, tengo familiarmente vínculo con la familia Gassman y tenemos el libro. Claro. O sea, es la historia de la familia. Es la historia de la familia, pero también refleja la historia de la aldea. Claro. Y la historia de la inmigración y todo lo que les pasó. Ese es un tesoro que yo digo, debería estar impreso. No debería ser patrimonio de la familia Gassman solamente, tendría que ser de todas las aldeas, de esta que es la aldea madre, pero también de todas las aldeas. Eso debería estar, deberían imprimirlo. Eso debería estar para que, yo digo, cada descendiente de alemán tendría que haberlo leído. Lo mismo que el libro de Popp y Denning. Sí. De eso estuvimos hablando con tu esposo Víctor en una entrevista especial que le hicimos a él. ¿Qué le va a quedar le queda en el camino Arias, le quedan así el querido Víctor. Si me lo permitís, vamos a establecer una pequeña pausa para cumplir con la radio. Gente del canal, gente de la radio, en un ratito volvemos a seguir charlando con Rosario. Canal 3 Digital Valle María ofrece fibra óptica directa al hogar. Solicita televisión e internet con los mejores precios y gran variedad de velocidades acorde a tus necesidades. Más información al celular 34 34 06 45 24. Canal 3 Digital Valle María. Bueno, seguimos junto a todos ustedes, junto a Rosario, Crick,
Y la gente de Radio Eclipse y Canal 3, vuelvo a agradecer a Marito, que está en controles, acompañándonos aquí en la radio, a Claudia, a Martincito Leiva, nuestro querido amigo, y bueno, Adrián Dreiling, que es el propietario de Canal 3, que nos permite emitir estos espacios en el radio en vivo y a través de Canal 3 los días jueves, viernes y sábados, 19 y 30 horas, y si no, puede buscar en YouTube, va a encontrar todo este material. Rosario, me estabas mostrando una partida ahí de... Claro, yo te decía que me interesa mucho la genealogía. Entonces yo encontré la partida de nacimiento de mi bisabuelo. La encontré en internet. Y así como eso encontré un censo de Inglaterra que se hizo en 1841, donde dice que él nació en 1839. Todo esto uno puede buscarlo, si a uno le interesa. Hay Family Search, se llama la página. Ellos, ahí tenés todos, incluso los censos que se han hecho en el país. Está todo digitalizado. Uno puede buscar a partir de eso. Se encuentran muchísimos datos. El más antiguo es el de 1869. Ese fue el primero que se hizo en Argentina. Y también te traje, mira, este es el boletín que hace la comunidad de residentes, descendientes de ingleses en Argentina. Y acá se ve reflejado cuando se colocó la placa. Este boletín es del 2015. Me lo hizo llegar John Hunter, quien es el presidente de la ABCC. Con quien, bueno, seguimos en contacto, y la pandemia nos retrasó algo que queríamos hacer. Queríamos traer unos gaiteros y hacer un encuentro de descendientes de ingleses, pero no pudimos. Incluso teníamos media palabra con el embajador para que viniera a conocer y bueno, nosotros mostrarles cómo era la región, pero la pandemia nos retrasó absolutamente todo. En esta, acá abajo, podés ver parte de los descendientes de don Enrique Crick que nos juntamos. Qué lindo, juntar la historia. Juntar la historia y juntar la familia también. Exacto. Porque más allá de que por ahí dentro de las familias puede haber diferencias, lejanías, etcétera, etcétera, hay un lazo de sangre que es único. Es único y que no se puede romper. Exacto. Por más que no nos guste, es así. Tal cual. Y sacándote un poquito de esto, ¿no? Me hablabas de la casa con un piso de piedras. Ahí está, porque estábamos hablando... Eso es algo, estábamos hablándolo fuera de micrófono. Estábamos hablando fuera de micrófono que la casa del bisabuelo tenía la particularidad de tener un zaguán muy largo, que el piso estaba hecho con piedras. Y la particularidad de esa piedra, que es piedra de la zona, es que tiene una numeración y una serie de signos que uno de chico no entendía de qué se trataba. Después, cuando más grande, supimos que el abuelo pertenecía a la masonería. Entonces, uno ahí también entiende por qué era tan progresista. Empezamos a investigar y eran muchos los diamantinos masones. Y seguimos investigando, y muchas de las cosas que se hicieron para beneficio de todos fueron impulsadas por esos masones. Era una sociedad secreta y esa numeración y esas piedras tienen que ver precisamente con eso. Esa casa la heredó un primo
y él dice, a mí no me gustan las cosas viejas. Entonces decidió sacar ese piso, exacto, decidió sacar esas piedras. Y bueno, y nosotros con Víctor, que se ha juntado el hambre y las ganas de comer en cuanto a la conservación de cosas, dijimos, ¿me las das? Si vos las vas a tirar, dámela. Claro, y bueno, yo las quería conservar. Y bueno, y me las dio, y fuimos, las buscamos, y bueno, y le buscamos un lugar para que no se rompan. Están puestas en la casa nuestra. Que en la casa en que nosotros vivimos, que está sobre calle Echeverre, frente a la casa inicial, original antigua de los Echeverres. Sí. Antigua, esa casa colonial, que ahora uno la ve y causa mucha tristeza el estado en el que está. Bueno, frente a esa casa, ¿qué había? ¿Y qué había en mi casa? Había un templo masón. Un templo masón. Exacto. Entonces, por ejemplo, yo tengo la cocina descascarada, y más de uno debe decir, pero mirá que esto sucio. No, tiene una razón. Porque la masonería pintaba sus paredes, sus salones, con una pintura y unas guardas particulares. Y la única forma de que eso salga, es decir, que no aflore otra vez, porque hace que la pintura se caiga, es picando y haciendo de nuevo el revoque. Claro. Pero nosotros no queremos eso. Después, el día que no estemos, que nuestros hijos hagan lo que quieran. Pero por ahora le dejamos el descascarado y podés ver las guardas. Es muy interesante. Qué interesante. Muy interesante. Recordemos que el presidente la bicicleta, el y bueno, entre las muchas cosas que conservamos, él tenía un triciclo. Esos que eran con las ruedas chiquitas gigante atrás y la de adelante gigante. Bueno, él se manejaba por el pueblo en ese triciclo. Tenía que ser gigante porque él era grandote. Imagínate, 2,5 metros tenía. Era una persona sumamente alta, grande, de talla muy grande. Entonces con eso, él se manejaba para sus urgencias. Debe haber tenido unas piernas impresionantes, porque él se manejaba con eso, con ese triciclo. Y yo recuerdo de haber sido chica y haberme subido y haber estado horas arriba de ese triciclo. Ese triciclo perdió la rueda grande, le quedaron las chiquitas, pero nosotros lo conservamos. Porque estaba en la casa de este primo, el que no le gustan las cosas viejas, y dijimos, vení, dámelo. Es un diario poner en valor la historia. Exacto. Porque es ver el objeto y volver a rememorar en la memoria la historia, ¿no? Es como cuando miras una vieja fotografía. Y tiene los frenos de la rueda son como cables de acero. Es una cosa, uno los dice, los frenos de la bicicleta ahora, qué sé yo. No, eso es un socotroco. Pues es muy pesado, es muy grande, cuesta muchísimo, pero claro, vuelvo a repetir, claro, una persona de talla tan grande debe haber sido de manos muy grandes. Nada. Mucha fuerza. Nada, Estamos hablando de 1800 y pico. Estamos hablando del siglo XIX. Sí. Y nosotros lo solemos ver en dibujos. Son las ruedas chiquitas atrás, tiene 2 atrás y una grandota adelante. Bueno, esto refleja un poco una realidad, ¿no? Que los alemanes del Volga tuvieron un intérprete en la ciudad de Diamante, y también refleja el hecho de que tenemos que agradecer a esa persona que les dio una mano de oro, de verdad. Porque lo triste que debe haber sido para ellos llegar en un barco que se hacía pedazos, que llegó porque Dios los bendijo en el hecho de llegar, porque siempre está presente y siempre, como decíamos hoy, siempre aparece algo o alguien que nos saca a veces de las situaciones difíciles. Y también, obviamente, llevamos a la memoria, a través de esta entrevista, que también tenemos que estar agradecidos a este farmacéutico, médico, que les dio una mano tremenda y que quizás lo llevó a la rebeldía en su momento. Yo digo que sí. Vos sabés que yo digo que sí. Pues, o sea, uno lee, decir, el pueblo. Claro, pero uno lee las crónicas del Consejo Deliberante
tenía todo muy claro, era muy firme en sus convicciones. Y las discusiones que había dentro del Consejo Deliberante, o sea, siempre se transcribían, sí, pero dentro de lo que era el respeto y la educación, el tipo era muy firme en absolutamente todo. Entonces uno dice, pucha, en esta rebeldía que a pesar de la amenaza de que les iban a quitar las carpas, ellos se impusieron. Y vos sabés que yo siempre pensé, alguna palabrita del abuelo, sí, tiene que haber habido. Y era el intérprete. Exacto. Era el intérprete. Exacto. Se habrán peleado con Navarro. Y seguramente. Seguramente. Porque los alemanes en alemán no le iban a pelear a Navarro. No, obviamente. Obviamente que no. Obviamente que no. Pero yo digo, él tiene que haber impulsado a que hicieran haberlos apoyado, exacto, para que hicieran lo que ellos querían, que era vivir en comunidad, en aldeas como estaban en el, sí, Volga. Sí, sí, sí. Y bueno, gracias a gente como esa, y hay tanta gente por ahí anónima, sí, sí, que no figura, porque nadie se dedica a buscar, a indagar, a meterse en la historia, no se la conoce. Rosario, yo quiero agradecerte mucho, y nos queda material obviamente para seguir hablando sin lugar a dudas, ¿no? Por tu presencia, por la de tu esposo Víctor, no, por favor, con quien tengo una afinidad, un cariño muy grande, a él y sus hermanos, a toda la familia, y a ustedes, ¿no? Agradecerles firmemente, porque también sé que detrás de esos seres maravillosos que son, hay una fe inquebrantable en el Creador, que es el que nos guía todos los días y nos da la fuerza para continuar. Exacto. Vos sabés que en las crónicas de Diamante, ahora que dijiste fe, hay algo que siempre me llamó mucho la atención y me provocó mucha emoción. Dice que la gente de Diamante, cuando asistía los domingos a la misa, cuando estaban los alemanes que habían llegado, dice que se maravillaban con la forma que tenían de cantar las alabanzas en la misa, que eran realmente fantásticas las voces y la emoción que ponían al participar de la misa. Yo eso lo quiero destacar, porque realmente la fe es la que los movió, los trajo, les permitió estar fortalecidos en todas las vicisitudes que tuvieron que atravesar. Porque no es que llegaron listo, estaba todo hecho. No, tuvieron que hacerlo de cero. Con todo lo que eso significaba. Sí, ha despertado interés, tu charla. Bueno. Porque acá me están pidiendo tu celular gente de otras localidades que está escuchando la radio. ¡Ay, qué bueno! Así que bueno, después vas a tener que dejarnos tu número. ¿Cómo no? Para crear el vínculo. ¿Cómo no? Porque quizás quieran alguna charla, una cosa así sobre... ¿Está casada? Está casada, por supuesto que sí. A esta altura, Querido Víctor. Tiene un miedo que no vuelva. Debe cocinar bien. Nos fuimos. Sí, listo. Gracias Rosario, gracias Víctor. No, por favor, gracias. Aunque no has hablado, gracias por el espacio, y realmente a mí me llena vuelvo a repetir lo mismo que dije antes. Me enorgullece mucho lo que ellos hicieron. Me enorgullece mucho lo que los inmigrantes hicieron. Y Argentina fue grande, próspera gracias al trabajo de los inmigrantes. Y también fue grande y próspera por los amerindios, que no fueron respetados, pero que sí están sus descendientes. Y eso también hay que valorarlo, y mucho. En nuestra identidad como provincianos, y la sangre chaná está. Está presente. Y eso es fundamental. Y saber de dónde venimos, parece muy trillado, saber de dónde venimos nos permite ver dónde estamos parados, y nos permite decidir a dónde queremos ir. Y qué es lo que queremos ser, y qué es lo que queremos dejar para las futuras generaciones.
que es una responsabilidad demasiado grande. Y yo no sé si todos somos conscientes de lo que le estamos dejando a las generaciones futuras. Gracias por el espacio y ha sido un gusto. Que tengan una excelente jornada. Gracias a ti, gracias Víctor, gracias a la gente de la radio, que siempre está predispuesta, Mario, Daniel, todo el equipo de la radio. Gracias Martín, gracias Adrián, por permitirnos hacer este pulso productivo y social. Tiene que ver todo con lo social, obviamente, y también con lo productivo. Y bueno, nosotros nos vamos despidiendo hasta mañana, si el creador así lo permite, volveremos a estar con ustedes. Y con la gente del canal, bueno, esto se emite el viernes 19:30, los sábados 11:30 por Canal 3 y también lo van a encontrar por YouTube. Así que gracias a todos ustedes y hasta la próxima. Canal 3 Digital Valle María ofrece fibra óptica directa al hogar. Solicita televisión e internet con los mejores precios y gran variedad de velocidades acorde a tus necesidades. Más información al celular 34 34 06 45 24. Canal 3 Digital Valle María.